Este es el programa Hablando con Carolina. Hoy con la conducción de Gina Leiva nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos nuevamente a este programa en donde tratamos temas de inmigración con la abogada Carolina Antonini, el programa Hablando con Carolina. Le damos la bienvenida, abogada, ¿cómo está? Gracias, Gina, muy bien, siempre contenta de hablar contigo. No siempre los temas son buenos, Es claro. pero siempre hablar contigo es maravilloso. Y estoy contenta de tener esta oportunidad para darle información más pertinente y más nueva a todo quien me escucha. Claro, bueno, por supuesto no todos los temas traen buenas noticias, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos compartirlo con nuestra gente para que sepa qué es lo que hay que hacer, cómo se debe preparar uno, y eso es lo más importante, abogada. Por favor, denos el número de su oficina para las personas que necesiten hablar con usted. Con gusto. Entonces nosotros damos citas de consulta por persona, por teléfono o por video. Si no puedes venir o no debes estar manejando, no te tienes que montar en un carro. Podemos hacer una cita por video, una aplicación bien fácil que desenlazas en tu teléfono. Para hacer la cita de consulta puedes llamar al 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Si tienes una cita en persona, mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de la Asociación Latinoamericana. Y toda la información de la cual vamos a hablar, más información de nuestra oficina, más programas previos, más otros temas en español, puedes encontrar en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Bueno, ya saben a dónde llamar, a la oficina de la abogada Carolina Antonini. Abogada, en el día de hoy tenemos preguntas del público porque muchas personas se pueden beneficiar de una sola pregunta que una persona haga. Así que esa es nuestra meta el día de hoy y yo creo que vamos a empezar para no perder más tiempo. Y la primera que tengo aquí dice, no fui a mi cita con ICE por el clima, por la tormenta de hielo. ¿Qué debo hacer? Muy bien, entonces lo que no puedes hacer es pensar que inmigración se va a comunicar contigo. ICE no va a enviarte una nueva cita. Lo deberían hacer, no es culpa tuya que estaban cerrados, pero yo no confiaría en simplemente esperar que ICE te contacte. Si tú haces eso, tú corres el riesgo de que ICE determine de que tú eres fugitiva y te vaya a buscar. Y eso es una mala idea. Entonces, hay básicamente dos cosas que tú puedes hacer. Una cosa es ir a la oficina de ICE, explicar que no pudiste llegar por la tormenta y inmediatamente te van a dar una cita para regresar. La otra opción que tú tienes es tratar de comunicarte con ICE por teléfono o por email, siempre teniendo verificación de los esfuerzos que hiciste, explicando de que no pudiste ir por el hielo y que te manden otra cita. En mi experiencia, el tratar de comunicarse con ICE por teléfono o por email es muchas veces una pérdida de tiempo. Muchas veces los clientes tienen que simplemente regresar a la oficina, explicar y pedir otra cita. No dejes que pasen más de 30 días antes de hacer esta diligencia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo muy volátil, con ICE siendo muy agresivo, y lo peor que uno quiere hacer es darle una excusa para que vayan a buscarlo a uno a la casa. Entonces, de nuevo, es tu obligación de comunicarte con ICE para pedirle una nueva cita. Se puede hacer en persona, yendo a la oficina de ICE en persona durante las horas hábiles, o puedes tratar de comunicarte con ellos por teléfono o por email, pero últimamente, si eso no funciona, tendrías que ir en persona. Abogada, ¿qué pasa si la persona tiene que ir a la corte y está cerrada por una emergencia como esta, por ejemplo, el clima? Sí, entonces la corte es diferente a ICE en que si la corte está cerrada el día de tu fecha, la corte sí te va a mandar una notificación. Muy bien. Y lo que me importa a mí que la gente sepa es que la corte envía notificaciones por correo normal y yo por la oficina postal. Y yo no sé si ustedes han tenido mucha experiencia últimamente con la oficina postal, pero yo sí. Y te voy a decir que tú puedes mandar una carta hoy
y pueden pasar 3 meses y la persona la recibe. Muchas veces ni la recibe. Muchas veces se pierde el correo. La oficina postal, tristemente, es el correo oficial de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno está completamente en su derecho de utilizarlo y en su derecho de presumir de que si pone algo en la oficina postal te va a llegar. Algunas veces no es lo mismo que la realidad. Hay varios sistemas, así sea por teléfono o por internet, que uno puede utilizar cuando uno tiene un caso pendiente con la corte, donde uno puede chequear ese sistema para ver si hay una corte nueva. Si tú no pudiste ir a corte o tu corte fue cancelada, la corte estuvo cerrada por el hielo, es muy importante no solamente que esperes que ellos te van a mandar una notificación, lo tienen que hacer por ley, pero tú también empezar a chequear los sistemas alternativos, lo cual es el teléfono o el internet, para tú verificar si tú tienes una nueva corte o no. Porque últimamente, si la culpa es de ellos o la culpa es tuya, si tú te pierdes tu próxima audiencia, eres tú quien sales deportado, aunque sea injusto, va a ser tú quien tiene que pagar un abogado para hacer una moción de reapertura, y esa moción de reapertura no funciona, eres tú quien terminas perjudicado con una orden de deportación. Entonces, sí, la corte manda una nueva notificación por correo postal normal, pero tú ponte avispado y mientras tú recibes esa notificación, tú chequeas el sistema de todos modos para asegurarte de que tú no tienes una corte a la cual estás esperando una notificación que no te ha llegado o que nunca te llegará. Abogada, otra pregunta. Fui a la corte y el guardia de seguridad en la entrada me dijo que mi nombre no estaba en la lista y me fui a casa. Unos días después recibí una orden de deportación en ausencia. ¿Qué puedo hacer? Tú sabes que, Gina, yo he visto este mismo incidente varias veces, no solamente una vez. Es más, el año pasado yo estaba sentado en una corte de un juez aquí en Atlanta. Sí. Y antes de que llamaran a mi caso, que era en la tarde, estaban terminando los casos de la mañana. Y los casos de la mañana eran personas que no habían aparecido. Yo termino mi caso, salgo y lo que encuentro es la gente quien la corte acaba de ordenar deportado por no haber ido, quien Ay, estaba no. afuera esperando información porque los guardias le habían dicho que esperara información. Y entonces estas personas eran dos señoras, no me acuerdo de qué país, y un señor de otro país diferente. Estaban llorando. Yo les dije, regresen a la corte, explíquenme al juez ahorita mismo qué fue lo que pasó. Yo los seguí para ver qué pasaba. Estaban ahí, estamos en el mismo día. Regresan, le explican al juez que ellos han estado aquí todas las horas esperando y que el oficial, etcétera. Y el juez no le dijo que no importa, que ellos tienen que hacer una moción de reapertura. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es ir a la corte y recibir información legal de los oficiales de guardia. Los oficiales de guardia no trabajan para la corte, no trabajan para la inmigración, no tienen el derecho de decirte a ti si tu nombre está en la lista o no está en la lista. No tiene nada de eso. Y entonces, el que va a la corte de inmigración y el guardia le dice, no tienes corte hoy, y se va, está básicamente confiando la opinión de una persona quien no trabaja ahí y no tiene la información oficial. O sea, puedes hablar con el guardia lo que quieras, pero tú no puedes confiar en lo que el guardia te dice. Tú tienes que ir a la ventanilla de la corte, donde está la señora que trabaja para la corte, y a ella le tienes que dar tu nombre, tu número de inmigración y preguntarle a ella o a él qué está pasando, en qué corte estás, por qué tu nombre no está, cuándo es tu corte, etcétera. Tienes que tener palabra oficial. Las personas que confían porque un guardia afuera o abajo están confiando en básicamente una persona que nunca han conocido, que no tiene conocimiento. Entonces, el problema con estas personas es que estas personas tienen ahora una orden de deportación y ahora tienen que hacer una moción de reapertura. Si la moción de reapertura funciona, todo está bien. Y si la moción de reapertura es negada, entonces van a tener que apelar. Últimamente, si la moción de reapertura no es otorgada, las personas terminan con una orden de deportación en su ausencia, son amenables a ser detenidos y deportados y pierden su oportunidad de aplicar para cualquier alivio o pelear su deportación.
Si necesita hablar con un abogado, por favor, háblele a la abogada Carolina Antonini en este momento. ¿Cuál es el número? Con gusto, el teléfono es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Fui a la corte 2 veces sin abogado y la segunda vez el juez me dijo que tenía que representarme yo misma y me dio una fecha final de corte. ¿Ya es demasiado tarde para contratar un abogado? ¿Puedo contratar uno después de que el juez me dijo que tenía que representarme sola? Muy buena pregunta. Cuando uno va a la corte la primera vez, el juez le da tiempo a la persona para regresar y tener la oportunidad de hablar con un abogado, buscar representación, etcétera. La gran mayoría de jueces, cuando la persona regresa la segunda vez y no tiene abogado, lo que va a hacer es decirle, te di oportunidad para buscar un abogado, no lo has obtenido, ahora te tienes que representar tú solo. ¿Qué significa eso? Que en ese día de la corte, el juez tiene que continuar el caso, tiene que continuar procesando el caso, y como la persona no tiene abogado, la persona se tiene que autorrepresentar. El juez le da una cita para la corte final, que es la corte donde tiene que pelear su caso, pero eso no significa que la persona tiene que pelear su caso solo. La persona puede contratar un abogado en cualquier parte de su proceso. Si encuentra un abogado que entre a su caso en cualquier parte de su proceso. Entonces, asumiendo lo de esta persona quien preguntó, que fue las 2 primeras veces solo, y el juez le dice, ahora te representas tú mismo. Si esa persona encuentra un abogado que lo represente, el juez va a estar súper contento. Si la persona no encuentra abogado, cuando venga a la corte final, el juez va a proseguir el caso con la persona autorrepresentándose. O sea, no es que el juez le dijo que tenía que representarse él mismo y no puede traer abogado, sino que como no tienes abogado, tienes que hacerlo tú. Tener un abogado hace la vida mucho más fácil para un juez. Sí. Hay muchas cosas que el juez no tiene que explicar, que el juez no tiene que decir, que el juez no tiene que hacer, que tendría que hacer si la persona se está autorrepresentando. Entonces, para la persona quien hizo esta pregunta, no te tienes que representar tú solo. Busca un abogado que te represente en tu corte final y ese abogado puede hacer los documentos y la entrada necesaria para asegurarse de que es reconocido como tu abogado y que puede representarte a ti desde el momento que lo contratas en adelante. Para los que apenas nos están sintonizando, este es el programa Hablando con Carolina, con la abogada de inmigración Carolina Antonini y contestando las preguntas del público. Abogada, otra por aquí dice, he ido con varios abogados y todos me dijeron que no pueden tomar mi caso, pero el juez me dijo que la próxima vez tengo que ir con un abogado. ¿Qué puedo hacer? Ok, entonces vamos a primero hablar acerca de lo que el juez dijo. Tienes que venir con un abogado. Eso no fue lo que el juez dijo. Entiendo que eso es lo que uno siente, pero el juez le dijo a la persona, tienes el derecho de tener un abogado presente. Te voy a dar más tiempo, una continuación, para que hables con un abogado, busques un abogado, para ver si puedes ser representado por un abogado. Los jueces son empáticos en darle la continuación, porque como les expliqué previamente, para un juez de inmigración es mucho mejor si todo el mundo que está ahí tiene abogado y no tener que lidiar con una persona quien no entiende nada y le va a tener que explicar y las cosas toman mucho tiempo. Entonces, el juez le dijo que le va a dar tiempo para darle la oportunidad de un abogado. Si tú no tienes la habilidad de buscar o tener o lo que sea un abogado, eso no significa que no vas a ir a corte. Simplemente que vas a ir a corte y te vas a representar tú mismo. Entonces, para estar claro, el juez dijo que le daba la oportunidad de buscar un abogado, quizás que le recomendaba fuertemente que buscaba un abogado, pero Sí. no le mandó a tener un abogado. Ahora, la primera parte de la pregunta es más difícil de contestar. Si tú vas con varios abogados y ninguno quiere tomar tu caso, eso puede ser por varias razones. A lo mejor no piensan que tu caso es peleable. A lo mejor hay algo de tu caso que ellos no quieren involucrarse. Por ejemplo, vamos a decir que tú hiciste una aplicación de asilo y mentiste y sometiste documentos falsos. Muchos abogados no van a querer tomar tu caso. ¿Por qué? Porque para nosotros los abogados, usar nuestro cerebro, nuestra habilidad, etcétera, etcétera, es muy valioso. Pero también lo es nuestra reputación. Si uno entra a la corte y tiene una buena reputación,
uno puede representar a las personas mejores. Si uno entra a la corte con mala reputación, las cosas no son buenas. Entonces, a lo mejor hay algo de tu caso el cual un abogado no quiere tocar. O a lo mejor no eres elegible. A lo mejor los abogados te han dicho, mira, no quiero que me pagues miles de dólares a mí para pelear algo que tú no calificas en recibir. O algo que tú no vas a ganar porque yo soy una persona honesta y te voy a decir la verdad. Y si te van a deportar, mejor te pueden deportar gratis que pagar un abogado. Todas esas son posibilidades de por qué un abogado no ha tomado el caso de una persona. En el caso de la persona quien preguntó si fue con varios abogados y ninguno le tomó el caso, yo tengo el presentimiento que tiene que ver con el hecho de que la persona a lo mejor no tiene un caso que se puede pelear, pero no lo sé y tú sabes, siempre es bueno tener segundas opiniones. Abogada, para las personas que nos están escuchando y que necesitan tener una plática con un abogado como usted, pero en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre, en donde hay miedo simplemente de salir de la casa, ¿ustedes cómo manejan esta situación? ¿Qué es lo que hacen cuando una persona necesita comunicarse pero no puede ir a la oficina? Sí, tú sabes, esto es sumamente importante, Gina, porque si la persona no tiene licencia o si la persona está en una área de vivienda donde hay mucha actividad de ICE y el simple hecho de salir de su casa va a ser un problema, ¿verdad? ¿Para qué tomar un riesgo en venir a la oficina de un abogado en persona? No tiene ningún sentido. La gran mayoría de personas tienen teléfono celular. Si tú tienes un teléfono celular, eso te abre a ti la oportunidad de tener una entrevista con un abogado como yo, así sea por video o por teléfono. Te voy a decir que yo prefiero 1000 veces más la de video, porque yo veo que cuando uno habla con la persona y se están mirando las caras, etcétera, como que hay una mejor comprensión. Pero simplemente diga que quiere cita por teléfono o quiere cita por video y nosotros con mucho gusto le damos esa cita por video o por teléfono. Es posible que hay algunos documentos que necesitemos ver, a los cuales vas a tener que tomarle fotos con tu teléfono y enviarlos antes de la cita o después de la cita, pero en fin de cuentas, yo prefiero esas inconveniencias 1000 veces más a que la persona se monte en un carro y termine teniendo una parada de la policía, lo cual le puede pasar a cualquier persona. Y hoy en día, por supuesto, una parada de la policía para una persona quien no tiene documentos es fatal. Me parece una muy buena opción para esas personas que no quieren o no pueden salir. Exacto, porque hay gente que puede salir pero no puede. Tienes hijos pequeños, estás enfermo, estás cuidando a tu mamá. O sea, hay miles de razones por las cuales una llamada de teléfono o video es mejor. Abogada, denos ese número de teléfono para las personas que quieran preguntar o hacer una cita. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Muy bien, continuamos aquí con la abogada Carolina Antonini y las preguntas del público. ¿Tengo que llevar un intérprete a la corte? Mi abogado me dijo que no, pero eso me parece extraño porque cuando fui a mi entrevista de asilo me dijeron que yo tenía que llevar mi propio intérprete. Sí, tú sabes, eso es súper interesante, ¿verdad? Cuando la persona va a una entrevista con el UCIS, así sea con la oficina de asilo, para la residencia, para la naturalización, uno tiene que llevar su propio intérprete. Pero cuando uno va a la corte tiene intérpretes certificados bajo contrato de la corte, quien la corte utiliza. Entonces, ambos están correctos. Tú estás correcto de decir, cuando fui a la oficina de asilo, tuve que llevar mi propio intérprete. Eso es cierto. Para el UCIS tú tienes que proveer intérprete, pero en la corte no lo vas a tener que proveer. En la corte el juez o la jueza te va a tener un intérprete en línea, por teléfono o en persona. Lo que sí tienes que entender tú es que el intérprete que van a tener quizás no es perfecto, quizás no habla tu diálogo, tu dialecto, tu tipo de español o tu tipo de cualquier lenguaje. Y tú tienes que tener mucho cuidado de que el intérprete te está entendiendo a ti y que tú estás entendiendo al intérprete. No solamente eso, tienes que también tener cuidado de cuando tú hables,
de que tú trates de utilizar palabras, por ejemplo, en español, que son palabras normales, y no tratar de utilizar palabras que son slang o son específicas a tu área. Por ejemplo, a un cliente mío de Venezuela diría, en vez de yo fui a la gasolinería o yo soy dueño de una gasolinería, diría yo soy dueño de una bomba. Porque en Venezuela gasolinerías son bombas, pero bombas en español significan cosas que explotan. Y Claro. entonces te puedes imaginar el error que ocurre o la comedia de errores o la mala impresión que el juez oiga del intérprete de que tú tienes explosivos, Sí. ¿verdad? Cuando en realidad lo que tú quisiste decir es que tienes una estación de gasolina. Entonces, no solamente la Corte da intérpretes. El hecho de que la Corte da intérpretes no significa que la interpretación va a ser correcta o que tú vas a entender o que te va a entender o que tú no puedes oponerte de la interpretación, pero tú también tienes que poner de tu parte y tienes que tratar de utilizar el español más estándar que puedas, sin utilizar las palabras que son específicas a quizás tu área o tu generación. El caso de mi papá fue aprobado por un juez hace 2 semanas, pero antes de salir de la sala, el otro abogado le dijo al juez que iba a apelar. ¿Quién es ese otro abogado y qué significa que va a apelar? El otro abogado es el fiscal. En una corte de inmigración, el que gana, gana y el que pierde tiene el derecho a apelar. Eso significa que si tú vas a corte y el juez, por ejemplo, te niega a ti el asilo, después de esa corte tú puedes apelar para pedirle a una corte de apelación que reverse la decisión del juez y te dé el asilo. Igual derecho tiene la fiscalía. Si tú vas a la corte y a ti te otorgan tu asilo, la fiscalía tiene derecho a mandar una apelación a la corte de apelación para decir, yo no estoy de acuerdo con lo que el juez hizo, yo quiero que ustedes reversen la decisión del juez y le quiten el asilo. Estas apelaciones se hacen y se tienen que hacer en menos de 30 días, del día que el juez dictó su decisión al día que hay una apelación sometida. Significa que si tú ganaste tu caso y el fiscal dijo que iba a apelar, tú ahora estás sentado mordiéndote las uñas por 30 días, ¿verdad? Ay, no. Para ver si ese fiscal somete o no somete notificación de apelación. Si pasan 30 días y el fiscal no sometió la notificación de apelación, tu decisión de la corte es final. Muchas veces los fiscales dicen que van a apelar y no lo hacen. Y dicen que van a apelar porque su supervisor no ha tomado una posición o porque tienen que aclarar las cosas con su supervisor. Si tú eres negado, tienes 30 días de apelar. Y si tú no sometes la notificación de apelación apropiadamente, en el formulario apropiado, con el honorario apropiado, en la dirección apropiada, en menos de 30 días, entonces tú pierdes la oportunidad de apelar y terminas con la decisión del juez siendo la decisión final. Muy importante, si tú vas a apelar, de que tú busques la ayuda de un abogado, que sepa cómo se apela, para dónde, etcétera, porque si lo haces mal y eres rechazado y pasan los 30 días, ya no tienes la oportunidad generalmente. Abogada, última pregunta. Mi abogado me pidió documentos para presentar en mi caso y me dijo que necesito darle traducciones. ¿Por qué él no puede conseguir esas traducciones? ¿Puede explicar qué significa esto de las traducciones y qué pasa si no las entrego porque son muy caras? Además, mi prima puede hacer las traducciones gratis. ¿Se puede hacer esto? ¿Ella está dispuesta? Ok, entonces, primeramente, para presentar un caso en la corte, todo abogado necesita evidencia. Y la evidencia que nosotros presentamos no es solamente el testimonio de la persona y el testimonio de sus testigos, sino también los documentos que necesitamos para comprobar el caso. Uno de los problemas mayores que yo tengo en mis casos, para serte bien sincera, Gina, no es la pelea con el gobierno, y no es la pelea con el juez, es la Sí. bendita pelea con mis clientes, para que me traigan los documentos que necesito. Y la razón que esto es difícil es porque todo el mundo trabaja, todo el mundo está ocupado y nadie le pone prioridad. Y lo que yo le recuerdo es que este trabajo que tú tienes hoy en día, a cual le estás dando prioridad, no lo vas a tener si yo no gano. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Entonces, primeramente, evidencia es extremadamente importante. Yo recientemente recibí una negación de una moción de reapertura que hice porque una persona no le entregó los documentos a su abogado a tiempo y cuando se los entregó el abogado los tuvo que someter muy tarde
y últimamente la Corte de Apelación dijo no me importa. Él tenía la oportunidad de hacerlo, lo hizo tarde, ese es problema de él. La evidencia es sumamente importante. Ahora, si tu evidencia tiene documentos en español, como por ejemplo tu acta de nacimiento o acta de matrimonio o acta de tus hijos o divorcio o la orden de arresto que recibiste o el récord de hospital o lo que sea, cartas de recomendación, lo que sea que tú estás haciendo en español, la corte en los Estados Unidos es en inglés. Tú tienes que mandar estos documentos acompañados, cada documento, por una traducción completa, no una traducción en parte o la parte importante, completa, y estas traducciones tienen que ser traducciones certificadas, lo cual significa que la persona quien traduce tiene que verificar con cada traducción que son fluentes y competentes para hacer esas traducciones. Sin la traducción, el documento no va a ser aceptado ni considerado en la corte. Ahora, yo entiendo que las traducciones pueden ser caras, porque yo he tenido casos donde el intérprete terminó ganando 2, 3 veces lo que yo gané. Eso es desafortunado, pero eso es lo que tiene que ocurrir, porque tú eres quien tienes el peso para comprobar tu caso. Entonces, yo sé que traducciones pueden ser caras, particularmente si son traducciones completas y buenas, pero sin las traducciones no ganas. También tu primo o prima a lo mejor es súper competente y puede proveerte esas traducciones y te lo puede hacer gratuitamente. Está bien. Si tu prima hace las traducciones, en mi opinión, tú tienes que pedirle al abogado su opinión de que si esa traducción es apropiada. Porque si no es apropiada, porque tu prima no es en realidad competente, ella no debería estar haciendo tus traducciones porque es tu vida. Pero lo que sí les puedo decir es que un abogado no puede y no debe encargarse de tus traducciones porque eso es visto en la corte como un conflicto de interés. La misma persona que está presentando la evidencia está encargándose de la traducción. Eso es demasiado interés de un lado. Yo he visto miles y miles de situaciones donde la persona me dice, yo no puedo contratar un intérprete, yo no puedo contratar un traductor. Intérprete es oral, traducción es en escrito, ¿verdad? Sí. Y mi prima, mi mamá, mi tía, etcétera, lo va a hacer. Y yo les digo, ok, está bien, déjame ver lo que hacen. Envíame un ejemplo para yo poder comparar lo que debería hacer y lo que hicieron, porque si tu prima o tu tío o quien sea es súper competente y lo puede hacer y lo va a hacer gratis, pues chévere, me encanta. Pero te voy a decir que en la gran mayoría de estas veces, cuando es un familiar o un amigo o alguien así que está ofreciendo una traducción, en la gran mayoría estas traducciones no son apropiadas para la corte, no sirven, no son hechas con el lenguaje correcto, no son traducciones verídicas, no son unas traducciones de fe completa de lo que están traduciendo. Y les digo que no. Últimamente, si la persona insiste que sea su prima quien traduzca, no hay nada que yo pueda hacer, Gina. Yo tengo que presentar el caso que mi cliente me permite presentar. Pero que le conviene a la persona, absolutamente no. Que yo he tenido problemas con traducciones malas donde el juez me ha dicho, ¿qué es esto? Me dan una ganas de gritar porque no es por culpa mía y no es porque yo no dije otra cosa y me lo tengo que tragar, ¿verdad? Sí he tenido problemas y últimamente la persona que está peleando para quedarse aquí y evitar deportación tiene que tener en mente lo importante que es, el esfuerzo que requiere y tiene que estar dispuesto a ser un participante activo en su defensa. Abogada, desafortunadamente se nos termina el tiempo. ¿Algo más que nos quiera decir que sea importante para nuestra comunidad? Sí, cuando una persona va a corte, aunque tú no tengas para contratar un abogado, aunque tú quieras representarte tú sola o lo que sea, vale la pena que tengas una consulta. Una consulta con alguien que te puede explicar qué dice la ley, qué es lo que tú tienes que hacer, cuáles son tus chances, qué va a pasar en la corte, etcétera, para que tú por lo menos no llegues a la corte y termines siendo víctima de tu propia ignorancia. La consulta con un abogado es extremadamente importante. Muchas gracias. Antes de irnos, por favor, su oficina, su teléfono, toda la información que necesite una persona para comunicarse. El teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600.
Mi página web es hablandoconcarolina.com. Gracias, abogada. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz día. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina, bajo la conducción de Gina Leiva. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.